Escuchen la buena palabra de nuestro Dios. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Vamos a orar una vez más. Señor, permita que por la comunión que tenemos contigo, podamos aprender la bendición de vivirmos también en comunión unos con los otros. Y que podamos aprender que hay cosas en la vida que solo podemos probar si tenemos comunión unos con los otros. Ayúdame, Señor, en este momento a comunicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Socio es un programa que me gusta mucho. Un programa americano. Y su título original es The Prophet. The Prophet. Mi profesora de inglés no está acá para corregirme la pronunciación. Pero la idea de ese programa es mostrar un empresário que compra empresas que están en quiebre para hacer inversión en ellas a fin de recuperarlas. Es una cosa extraña porque normalmente uno no busca un negocio que está en quiebre para hacer una inversión, ¿verdad? Si usted quiere hacer una inversión, va a procurar un negocio que tiene posibilidad de ganancia, ¿cierto? Pero en este programa, usted puede percibir que este empresario logra comprar negocios en quiebre para que pueda arreglarlo, para que pueda restaurarlo, para que pueda hacerlo tener una buena ganancia. Y muestra cómo que hace. Es un empresario muy bueno y un programa que sería muy bueno para que ustedes pudieran mirarlo. En Amazon hay algunos capítulos ahí, usted puede mirar algunos episodios de esta serie que es muy importante. Pero ¿por qué empiezo hablando sobre ese tipo de actitud que es incomún? Alguien recibir algo que no está en buen estado con el propósito de cambiarlo a un buen estado por medio de una inversión personal. Tiene que invertir no solamente plata, sino que también la propia vida en este sentido. El contexto de este salmo que yo leí con ustedes muestra-nos que Davi foi um tipo de persona assim, como este de la série que les comentei. Davi recebeu um reino que não estava bueno, um reino que estava completamente dañado economicamente e espiritualmente também. Era um momento terrível na história de Israel, o momento em que Davi começou a reinar sobre seus hermanos. Antes de isso, algumas informações que são importantes, o pueblo de Deus fuera gobernado, vivió sobre un régimen por medio de los jueces. Ustedes se acuerdan de este momento que el pueblo de Dios era dirigido, cuidado a través de la vida de los jueces que Dios levantaba. Lo que pasa es que ese momento fue tan crítico, un momento que no fue bueno en la historia, muchas divisiones estaban pasando ahí, justamente en el momento en que el pueblo fuera esparcido en sus propiedades, que recibieron de Dios la herencia en la tierra prometida. Ahora, sobre el liderazgo de los jueces,
El último versículo de Jueces muestra a nosotros que el pueblo vivía así, cada uno hacía lo que encontraba mejor a su propio ojo. Oh, eso es bueno para mí, lo voy a hacer. Me conviene, lo voy a hacer. Me porto así porque es bueno para mí. Entonces cada uno vivía a su propia manera, sin importarse con lo que Dios pensaba de su propia vida. Ese fue un tiempo terrible. Y entonces cuando los hijos del profeta Samuel, que también fueron un juez, pecaron ante Dios y entonces fueron rechazados por Dios, antes de elegir o de tener un nuevo juez sobre ellos, el pueblo pide a Dios un rey. El pueblo dijo: no, Señor, nosotros queremos ser como las otras naciones, queremos ser gobernados por un rey como todos los demás. Danos eso. Y Dios los escuchó y les entregó el primero rey llamado Saúl. Saúl no fue un buen rey. Saúl también pecó en contra del Señor. Y en su tiempo la nación también está viviendo como que dividida. Hay guerra civil, una tribu en contra de la otra. Un tiempo terrible. Y entonces Dios, por su misericordia, pone a David en el trono. Mira que cuando David llega en el trono, solamente una tribu lo acepta, la tribu de Judá. Las otras 11 tribus lo rechazan, no quieren David porque querían un descendiente de Saúl y no aceptaban David. Y después de un largo periodo de una guerra sangrienta entre las tribus de Israel, las 12 tribus, entonces la tribu de Judá logra vencer esas batallas y entonces David es reconocido como rey de todo Israel. Pero essas 12 tribos aún não estavam vivendo em harmonia. E o trabalho de Davi agora é unir as tribos, é restaurar a nação economicamente e especialmente restaurar esta nação espiritualmente. Ellos antes tenían como que la adoración de una manera desordenada, cada uno hacía en su tribu a su manera, y David entonces organiza eso y establece Jerusalén como la capital del pueblo, y para ahí se juntaban la gente para adorar al Señor. Davi é utilizado por Deus, é um instrumento nas manos de Deus para organizar, e em seu tempo há muito progresso econômico, político e especialmente espiritual. Davi foi um bom rei, sumiso ao Senhor, e que foi um instrumento nas manos de Deus, porque recebeu um reino dañado, um reino malo, e lo transformou, trabalhou para transformá-lo em um reino de harmonia. E parece que é justamente nesse momento em que Davi mira esse bom momento do reino, por lo qual estão passando, de paz, em que as tribos não estavam mais peleando umas com as outras, em que poderiam viajar agora a tribo de Gad com a tribo de outros hermanos, entrando e se juntando sem ter nenhum tipo de pelea territorial. Não havia barreiras de separação entre eles. E então Davi mira esta realidade e escreve este salmo: oh, cuán bueno y agradable que los hermanos convivan en armonía. Por lo tanto, es de eso que habla este salmo, sobre la bendición de una vida en comunión. Este es el tema que yo quiero traer a ustedes hoy día, viviendo bajo las bendiciones del Señor, porque vivimos en comunión.
hay bendiciones que nosotros solo podemos disfrutarlas si también antes disfrutamos de una comunión verdadera como pueblo de Dios, como hijo e hija de Dios. Cuando vivemos de verdad, disfrutando, practicando el amor verdadero de nuestro Señor. Por lo tanto, permítame explicarte este salmo tomando como base esta expresión de David, en que él muestra a nosotros que es bueno lo que está viendo, es bueno y agradable que los hermanos vivan en unión. David está expresando acá su alegría ante Dios por lo que está mirando en sus hermanos. Es bueno, es agradable. Los hermanos aquí a que se refiere son los judíos, específicamente. Son la gente que pertenece a las 12 tribus y que ahora estaban unificadas, que vivían en unidad. Ahora tenían un solo rey, ahora tenían una identidad, vivían como una nación, exactamente como ellos antes querían, pero por el orgullo, rebeldía del corazón, estaban peleando. Y David ahora alcanza unificar ese pueblo, porque no hay más guerra civil. Ellos podrían vivir en paz. Y mira que David se refiere a esta unión como buena y agradable. Son dos adjetivos que utiliza para expresar la belleza de esta comunión entre el pueblo de Dios. Lo que es bueno y agradable es algo que trae placer a nuestro corazón. Quando eu digo que algo me é bueno e agradável, é porque trae placer a mi coração, me llena de alegria. E é difícil, muito difícil encontrar adjetivos que pudieran describir completamente e realmente o que representava esta união, que Davi utiliza então duas imagens para expressar el gozo y alegría de su corazón por lo que está mirando. Bueno y agradable comunica, pero no tan profundamente. Y entonces él a través de dos imágenes intenta comunicarnos. En el versículo 2, nosotros percebemos que primeramente la imagen que él presenta a nosotros es de un aceite que se derrama sobre la cabeza de um sacerdote no momento que vai ser ungido por Deus. Esta é a imagem, como o aceite que se derramava sobre a cabeça del sacerdote, nesse momento acá, Aarón. O aceite, a ideia é essa, ele começa a ser derramado, pero el mismo aceite se vai bajando por toda su roupa e su próprio cuerpo. Es el mismo que começa arriba y se va bajando, involucrando todo el cuerpo. El mismo aceite es un instrumento utilizado para unir cada parte de esa ropa. Significa que este sacerdote está como que involucrado desde su cabeza hasta sus pies. Es todo. Esse aceite serviu para unificar essa figura, para mostrar que um puro instrumento pode unificar outros que estão separados. Agora todos estão como que tocados por el aceite. Essa é a ideia. Por que eu elijo compreender assim? Porque a outra figura também nos leva a essa mesma verdade. La verdad que es uno solo instrumento que une muchas otras cosas. Acá, por ejemplo, Aarón es el representante de Dios ante su pueblo, pero también representa al pueblo ante Dios. Es un papel doble que él cumple. Y entonces ese aceite en el momento de su unción
une todo su cuerpo, mostrando que es una unidad que está ante Dios, representando al pueblo, pero también representa a Dios ante ese pueblo. Y la segunda comparación que tenemos en el versículo 3 es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Qué imagen linda. Hermón es la montaña más alta que tiene en Jerusalén. Es imponente. Él permanece cubierto de nieve por buena parte del año, por ser muy alto. Y entonces desde lejos se puede ver este monte ahí, desde millas de distancia puede ser mirado por su belleza. Lo que pasa es que bajo este monte Hermón se quedaba como que con mucha agua de este hielo, de esta nieve que cuando es involucrado con el sol bate ahí y entonces se derrite y forma agua bajo del monte. Pero ese mismo sol hace con que esa agua que se junta bajo el monte Hermón también se evapore y pueda estar en su otro estado y se forma otra vez, se transforma una otra vez en un tipo de nieve que sube al aire y otra vez involucra el propio monte. Es un fenómeno que pasa en este momento en que la nieve que se derrite vuelve después a ser nieve otra vez. Y está ahí como que cubriendo el monte Hermón. Pero hay una cosa interesante que pasa acá, porque el salmista dijo que este rocío que está sobre el monte Hermón desciende también sobre los montes de Sión. Pero los montes de Sión están a 200 kilómetros de distancia del Hermón. ¿Cómo que pasa eso? ¿Cómo que puede este rocío que está en el monte Hermón, en el lenguaje de David, es lo mismo que está en el monte Sión, si son 200 kilómetros de distancia uno del otro? La idea para alcançarmos acá lo que David quiere traducir a nosotros y enseñar a nosotros es que este rocío que sube ahora, el viento que Dios manda, independiente de esa distancia, lejos, ese viento que Dios sopla en esa región hace con que ese rocío también llegue a los montes de Sión para fertilizarlo también. La idea es que el mismo rocío que está sobre el Hermón, Dios lo envía a los montes de Sión. Es lo mismo. Tal cual como el aceite es el mismo que desce sobre todo el cuerpo del Aarón, el rocío que está en el monte Hermón es lo mismo que vaya hasta los montes de Sión, donde Dios lo envía. Una vez más, vemos la idea de unidad, un instrumento siendo usado para unir dos montes que están lejos de distancia. Son fertilizados por el mismo elemento que Dios envía sobre uno, envía lo mismo sobre el otro también. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a dos conclusiones basadas en estas figuras que David presenta a nosotros. La primera es que trae la idea de unidad, la que estamos defendiendo acá, y un israelita comprendería eso perfectamente. La idea de unidad que está sendo traducida acá, através de las palabras de David, que está sendo direcionada a um israelita,
Él iba a comprender eso perfectamente. Nosotros que no conocemos tan bien la geografía de ese lugar, tampoco sabemos de leer y de conocer cómo era la ceremonia religiosa, podemos comprender eso. Pero un israelita entiende eso con mucha facilidad. Él sabía exactamente, o él conoce exactamente la geografía palestina, y también conoce los ritos, está familiarizado con los ritos ceremoniales que son practicados entre los judíos. Por lo tanto, esa idea de unidad está clara en este salmo, a través de esas dos imágenes que tenemos. Pero también aprendemos que acá Dios es señalado como el dador. Dios es mostrado como el dador. Primero porque la receta para ese aceite fue entregada por el propio Dios a Moisés. Moisés foi quem desarrollou esse aceite, que era utilizado especialmente para ungir os sacerdotes, e Deus le mostrou como fazer este aceite, que se cambiou em um elemento caríssimo e raro nestes dias. Deus foi quem inventou a coisa. Então, Ele é o dador. E quem envia também el agua, el rocío sobre los montes, quem envia el rocío del monte Hermón hasta las montañas de Sión? Dios. Por lo tanto, David nos está mostrando que Dios es el dador de esas bendiciones por las cuales están disfrutando el pueblo de Dios. El resultado que tenemos entonces de todo eso, de esa unidad que es promovida, que es realizada por la bendición de Dios, el resultado está en el final del versículo 3, cuando David dijo que allí, en este lugar donde hay comunión, ahora trayendo para la realidad, en el lugar donde hay comunión, Dios ordena, Dios manda, Dios envía su bendición y vida eterna, vida para siempre. Es un texto con una promesa. Es un texto donde uno puede tener la seguridad de que si yo disfruto de algo que es bueno, la comunión, si yo disfruto de eso, yo viviré bajo las bendiciones de Dios. Él ordena, Él envía su bendición sobre nuestra vida. Mira que el sentido es que Dios está derramando sobre su pueblo las cosas buenas cuando este pueblo está unido para servirlo. La unidad es la base de esa bendición de Dios. Ahora, si no hay unión, si no hay armonía, si no hay unidad, Dios también no ordena sus bendiciones sobre su pueblo. Donde hay discordia, donde hay descontento, disensión, división, enemistad, intrigas, separación, el Espíritu Santo de Dios no obra. No va a obrar donde existe ese tipo de comportamiento. El aceite de Dios no corre, el rocío no cae, y Dios no envía sus bendiciones. ¿Sabe cómo eso es una verdad fuerte? Ese mismo pueblo de Dios, después que David se vaya, y también se vaya su hijo, Salomón, ¿qué viene después con el hijo de Salomón? División. El pueblo se separa, Norte, quedan como que 10 tribus, sur, otras 2 tribus y media. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios?
son entregados en las manos de los enemigos. Dejan de disfrutar de las bendiciones de Dios. Perciba como que essa bendição acá não tem um caráter simplesmente temporário e limitado a um espaço, como se fosse assim: Deus nos vai bendecir se estivermos unidos, se estivermos em comunhão uns com os outros, e vamos ter um serviço muito animado, e essa é a bendição. Não é de isso que habla o Salmo, de um culto, de um momento de bendição na presença de Deus. Habla de uma vida. Deus ordena sua bendição e vida eterna. Significa que por donde eu passar, em donde eu viver, as bendições de Deus estarão presentes em minha vida. Se eu busco viver em comunhão, então a bendição de Deus vai a minha família, me vai acompanhar, dando-me sabedoria para que eu tenha as condições de ter uma família unida, uma família forte, uma família que ama ao Senhor, uma família que progressa em todo o que hace. Deus vai dar-nos sabedoria, a bendição de Deus vai seguir-nos por donde quer que vayamos. A bendição de Deus vai alcançar-nos em nosso trabalho, em nossas relações personais. Por donde eu estiver, a bendição de Deus estará comigo. Esta é a ideia, é o que Davi está ensinando a seus irmãos. Se nós vivimos em comunhão, então, además de vivirmos alegres em la presença do Senhor, juntos em adoração, vamos ter uma vida llena de la bendição de Deus. Vamos ter uma vida llena del poder e de la unção del Senhor sobre nós. A conclusão que podemos obter de todo isso é que este pueblo, como les dije, este pueblo agora que está esparcido, que se cambia em duas nações, se dividem, vão ao cautiveiro, depois se mesclam com outros pueblos e não têm mais uma identidade tal qual existia em los tempos de Davi e Salomão. O Novo Testamento disse a nós agora que essa bendição de Deus não está restrita a este pueblo de Israel, a las 12 tribos de Israel, porque agora toda a gente, todos os discípulos de Cristo, em qualquer parte, são chamados el Nuevo Israel de Deus. Isso significa que nós acá somos el Israel de Deus, que pode disfrutar dessas bendições de Deus, tal qual Ele prometeu a seu povo em los tempos de Davi. Lo mesmo pode ser disfrutado por mim e por tu hoje dia. La igreja são as 12 tribos reunidas. La igreja representa essas tribos de Israel. E o hijo de Davi, o descendiente de Davi, é quem governa sobre nós. Ele é nosso Senhor. E nós estamos unidos bajo Ele, bajo sua autoridade. E é por isso que nós somos chamados, ou podemos chamar-nos de hermanos. Porque fuimos unidos por este amor de nuestro Senhor, de nuestro Salvador, que nos alcançou. Mira lo que el próprio Cristo deseja para nós. Por que essa comunhão de la qual habla Davi é tão importante, que é lo mesmo que Cristo deseja para sua igreja?
¿Quiere ver la oración de Jesús? Abra su Biblia en Juan, capítulo 17. Juan 17. Versículo 21. Mira, es una oración hecha por Jesús. El Dios Hijo está hablando con el Dios Padre, haciendo un pedido, y dijo, 20 y 21, para que comprendan mejor: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta es la oración de Cristo por nosotros, que habla de unidad, del deseo que tiene que como vivamos nosotros en su presencia. Él quiere que nosotros seamos uno en su presencia. Así como el aceite unía toda la ropa de Aarón y también en su cuerpo, así como demostraba la unión en el sacerdote, así como el mismo rocío que estaba en el monte Hermón y llegaba a los montes de Sión, Cristo está diciendo que hay un elemento entre nosotros que puede unirnos y hacernos uno en la presencia del Señor, que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos une a Dios, pero es el mismo Espíritu Santo que une a nosotros. Porque el Espíritu que habita en mí también habita en ti. Que está obrando en mí, también está obrando en ti. Y es por eso que nosotros podemos disfrutar de verdadera comunión entre nosotros. Eso es bueno no solamente del punto de vista espiritual, esto va a ser bueno también para nuestro cuerpo. La Universidad de Harvard empezó un estudio en el año 1938. Y ese estudio tenía como propósito responder una pregunta: ¿cómo podemos ser felices? ¿Cómo puedo tener una vida feliz? Y ellos entonces separaron un grupo grande de personas en su juventud y los acompañó durante sus vidas hasta la mayor edad. Es el estudio más largo que la universidad ya ha desarrollado, más de 70 años. Y entonces durante ese tiempo todo, ese grupo fue acompañado y estudiado su vida social, su vida política, su vida familiar. Y después de ellos también fueron evaluados sus hijos y nietos también, para saber o responder a esta pregunta: ¿cómo podemos ter una vida exitosa? ¿Cómo podemos ter una vida feliz en este mundo? ¿Sabe cuál fue la conclusión de los pesquisadores ahí en la universidad? Es que las personas que tenían más vínculos sociales, las personas que tenían más desarrollo social en el sentido de involucrarse con otras personas y de tener buena relación con los otros, eran las personas más exitosas personalmente. Se tornavam pessoas exitosas em suas famílias, se tornaram pessoas exitosas em seus trabalhos, se tornaram pessoas exitosas em todo o que hacían. Las personas que invertían la vida en buenas relaciones.
Mira como que a enseñanza de Deus trae beneficio espiritual a mi corazón, pero también trae beneficios a mi vida física. Yo voy a tener alegría. Yo voy a disfrutar de cosas buenas si yo escucho lo que Dios está diciendo a mí. ¿Qué quiero decir a ustedes en esta mañana? Primero que debemos mirar nuestra iglesia como una instancia de buenas oportunidades para que tengamos buenos vínculos afetivos en nuestras vidas, para que tengamos buenas amistades. Me encantaría si usted pudiera decir que sus mejores amigos están en la iglesia. Yo tengo preguntado a algunos de los niños, ustedes que son padres, escuchen eso. Yo tengo preguntado, hice una encuesta con los niños, não é essa cá agora, individual, perguntando onde estão seus melhores amigos. Eles estão sempre, está no colégio, é um amigo que tenho aí, lo veo toda a semana e todo, passo muito tempo com ele. Alguns jovens também me disseram que seus melhores amigos estão na universidade. E alguns adultos também têm seus melhores amigos em outras partes. Não estou dizendo que é malo ter amigos afuera da igreja. Não estou querendo fazer com que tenhamos uma burbuja e vivamos separados da realidade. Não é isso. Pero quero dizer-te que nossas amistades influenciam muito em la maneira como pensamos e reaccionamos en este mundo. Se tu crias tus hijos e não dá-lhes a oportunidade, não proporciona a oportunidade para que eles estén desarrollando buenos vínculos afectivos em um lugar de seguridade, usted pode sofrer algumas decepções em la vida depois. Allá, por ejemplo, tuvimos una excelente tarde acá en la iglesia. Yo no estaba, pero miré las fotos. Sería bueno compartir después, ahí por la comunicación, lo que tuvimos acá. Adolescentes y jóvenes reunidos, tuvieron una tarde muy hermosa acá. Sus hijos estaban acá. Usted que tiene hijo, adolescente y joven. Si no estaba, é algo que você tem que pensar, porque se você não invierte para que eles tenham buenas relações com gente confiável, que puedan aprender juntos del Senhor, tu puedes sofrer depois. Depois de nada vale estar chorando, dizendo: meu filho não quer mais vir à igreja. Se hoje dia você não está cuidando para que ele esteja na igreja e pueda desarrollar buenas relações, para que ele pueda disfrutar tal qual o Salmo nos ensina, que a comunhão, a vida comunitária na igreja, esta vida de unidade, traz bendição para nossa vida, traz bendição para nosso coração. Por lo tanto, esse é o primeiro desafio que quero fazer a você, que é membro dessa igreja. Tu tienes que mirar esta igreja com as oportunidades que nós temos de estarmos juntos, de disfrutarmos de buenos encontros. A vezes você não sabe, pero nossa vida acá é muito mais que domingo. ¿Sabías isso? ¿Sabia que temos mais instâncias de comunhão? ¿Sabia que temos grupos de crescimento que chamamos de oicos? ¿Sabia que temos outro tipo de discipulados também na igreja? ¿Sabe que há outras oportunidades de estar junto com seus irmãos para que pueda crescer e aprender do Senhor?
Se você mira a igreja solamente como el domingo, tu estás perdendo muitas outras coisas, muitas outras oportunidades. Muitas outras, que queremos que você pueda disfrutá-las, para que seja alcançado por las bendiciones de Deus, por causa de la comunhão. Agora também quero volver-me a você que muitas vezes se siente solo em la vida. A vezes vive lejos de sua família, ou em qualquer outra situação que te pone como que uma pessoa que se siente sola en la vida. Acá se pode ter uma família de verdade. E te quero compartilhar algo muito personal. Algumas pessoas da igreja sabem, pero hoje dia quero contar isso de uma maneira pública. No ano passado, eu e minha família casi nos fuimos de volta a Brasil. Casi nos fuimos. Teníamos nuestras maletas listas e os billetes de pasaje comprados. Tuvimos uma experiência muito dolorosa e nos queríamos arrancar. Não por maldade, no, nada de isso, ustedes vão entender. Por nosso coração mesmo, que muitas vezes não confia no Senhor, que muitas vezes não desfruta do Senhor como deveríamos desfrutar. E sabes que cambiou nosso pensamento? Qual foi o elemento que cambiou nosso pensamento? Amistades que temos em nossa igreja. Pessoas com as quais, em las quais podemos apoiar-nos. Pessoas que miram a mim como pastor, não como um super-homem, não como um super-homem, me miram como um humano. Dizem que me amam, que me querem. Pessoas que demonstram que têm prazer na comunhão com nós outros. E um dia, eu e minha esposa, conversando e orando, decimos: como podemos arrancar-nos de um lugar como este, que donde nos sentimos como em la casa? E o Senhor nos mostrou em sua palavra, por exemplo, que todos aqueles que deixam padre, madre, hermano, sua terra, por amor ao Senhor, o Senhor los dá outras madres, outros padres, outros hermanos. E quer ver? Eu tenho muitas madres acá, muitos padres, abuelos. Verdade, Tiki? La Tiki me abraça tão fuerte, com amor. Por que eu decidi contar isso hoje dia? Porque eu estou probando o que é viver em unidade com meus irmãos. E eu estou bem com minha família, bem com meus filhos, feliz em meu trabalho. E vivo todos os dias com alegria em la presença do Senhor. Me despierto com alegria, salgo a trabalhar com alegria, devuelvo a minha casa com alegria. Todos mis dias han sido llenos de la bendición de Deus. Não significa que não tenho desafios e problemas, tenho e muitos, pero la bendición de Deus me ha sostenido para avançar em meio a cada um de eles, porque eu estou buscando ter comunhão com vocês. ¿Querem disfrutar isso também? Vamos orar juntos? Senhor, eu te agradeço por tu buena palavra a nossa vida e nosso coração. Te agradeço muito porque algo que é disfrutado em la Trinidad, tu permites que nós também lo disfrutemos entre hermanos, que é uma vida em unidade. Tu sabes, Senhor, de la gratitud de mi corazón,
por cada um de mis hermanos e hermanas que usted ha traído, Senhor, para esta igreja. Te dou graças por los amigos e amigas que me has dado, Senhor, a mim e minha família aqui neste lugar. Te dou graças, Senhor, por cada um de mis hermanos e hermanas, porque Tu nos has llenado de Tu bendição. Assim, Senhor, que Tu sigas obrando entre nós outros, convencendo, Senhor, a mis hermanos e hermanas para também desfrutarem dessa bendição, de se involucrarem uns com os outros, de buscarem ter instâncias de verdadeira comunhão uns com os outros, para que seamos de verdade uma família que se quer, que se ama, e que, independente de las diferenças, estamos juntos porque fomos unidos por algo que não pode separar-nos jamais. Tu Espírito Santo nos separa, Senhor. Tu Espírito Santo é elemento de união, de comunhão, e é Ele que está entre nós outros. Assim te lo agradeço, pero também te pido para que promova entre nós outros uma verdadeira comunhão, que mis hermanos se queiram, se amem, que cuidem uns a los outros, que orem uns por los outros, que estén, Senhor, uns para los outros, e que assim podamos, Senhor, mostrar a Ti entre nós outros, para que o mundo creia que Tu estás entre nós outros. Te pido isso, Senhor, com buenas expectativas em meu coração, e lo hago em el nombre de Jesus. Amém. Cantemos.